Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. Bueno, ahora voy a presentarles la solución al problema número 5 del examen de admisión de la Uni 2017-1. Ya hemos resuelto los 4 primeros problemas. Ahora vamos al problema número 5. Ahí está. Problema número 5. Dice: indique la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera o es falsa según el orden dado. Bueno, son 3 proposiciones, ¿no? La primera dice: entre dos números racionales existe al menos un número irracional. Ahí está. Entre dos números racionales existe por lo menos un número irracional. La segunda proposición dice: el número pi se puede expresar exactamente como un número racional r igual a 22 entre 7. ¿Sí? Es lo que dice. El número pi se podrá expresar como un número racional r 22 entre 7. Luego dice la tercera proposición: la suma de dos números irracionales es un número irracional. Ahí está. Bueno, habrá que comprobar si es verdad, es verdadero o falso esas proposiciones. Bueno, aquí tenemos preparado entonces la pizarra para la solución. Ahí está. Bien, empecemos primero explicando un poco un poco sobre los números, ¿no? ¿Qué es un número racional? ¿Qué es un número irracional? ¿Qué es un número real, ¿no? Porque en realidad el conjunto de los reales es un gran conjunto que engloba los racionales y los irracionales. Y dentro del conjunto de los racionales encontramos otros conjuntos, como por ejemplo el conjunto de los enteros, y dentro de los enteros el conjunto de los naturales. ¿Sí? Solamente para recordar un poquito, vamos a explicarlo acá en este pequeño cuadrito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en el gran conjunto de los reales, tanto positivos como negativos, incluyendo también el cero, por supuesto, tenemos a dos grandes conjuntos: el conjunto de los irracionales, el conjunto de los racionales, ¿no? Muy bien. Por definición, los números racionales se pueden expresar a través de una fracción, ¿sí? De dos números enteros. Mientras que los números irracionales no pueden expresarse a través de una fracción de dos números enteros. Esa es la definición. ¿Sí? O sea que si encontramos a un número que no se puede expresar como una fracción, simplemente le llamaremos número irracional. Pero ¿qué números se pueden expresar a través de una fracción y qué números no se pueden expresar a través de una fracción? Pues para comenzar debemos saber la cantidad de cifras decimales que tiene un número para poder expresarlo como fracción. Si no lo sabemos, será un número irracional. Ahí está. Y dentro del gran conjunto de los números racionales, ¿sí?,
tenemos el conjunto de los números enteros y dentro de los enteros los naturales, que son siempre positivos y no incluye el cero. Ahí está, por definición. Pues bien, tenemos entonces tres proposiciones que analizar. ¿Ya? La primera nos dice que entre dos números racionales existe por lo menos uno irracional, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de demostrar si eso es verdad o es falso. ¿Cómo? Bueno, vamos a trazar una circunferencia cuyo origen sea uno de los dos números, un número racional, ¿sí? Con un radio tal que es igual a la distancia entre dos números racionales. Ahí está. Entonces barremos un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Y desde el punto, ¿sí? El punto en la circunferencia, ¿cierto? De ese ángulo barrido trazamos una perpendicular y podemos tener entonces un número entre estos dos. ¿Sí? Muy bien. Como es 30 grados, sabemos de que tenemos 2R por este lado y tenemos también R por este lado, ¿cierto? Y R raíz de 3 que se pone al otro ángulo que es 60 grados. Por lo tanto, tenemos de que X, este número X es igual a sobre B más R raíz de 3, ¿cierto? Y esto va a ser igual o sea, multiplicamos, ¿sí? El denominador B y sumamos A. Tenemos A, B por raíz de 3 entre B, ¿sí? Y A más B por raíz de 3 entre B, ¿qué es? Es un número irracional. Por lo tanto, entre dos números racionales podemos tener por lo menos un número irracional, sí. La proposición sería verdadera. ¿Está? ¿Demostrado? Es una demostración geométrica, ¿sí? De la existencia de los números irracionales. Pasamos a la siguiente proposición, la proposición número 2. La 2, que nos dice que un número pi puede ser expresado como una fracción de 22 sobre 7. Pero como sabemos, el número pi es un número cuya cantidad de cifras decimales no se sabe. Es indeterminado la cantidad de cifras decimales. Y como no sabemos, simplemente no lo podemos expresar como una fracción. Y como no se puede expresar como una fracción el número pi es un número irracional. ¿Sí? Así es. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Bien. ¿Ya? Listo. El valor es que encontramos siempre en los libros es el siguiente, ¿no? 3.1416 y luego puede continuar, ¿no? Porque no se sabe exactamente cuántas cifras decimales tiene. Muy bien. Entonces aquí podemos encontrar una aplicación práctica para explicar el porqué de la existencia de este número tan extraño, ¿no? El número pi. Bien, entonces, ¿qué es el número pi? El número pi es simplemente el número que expresa la relación entre la longitud de una circunferencia entre su diámetro. ¿De cualquier circunferencia? Sí, de cualquier circunferencia. Bien, entonces, como ejemplo, trataremos de encontrar la relación entre la longitud y el diámetro de dos circunferencias diferentes.
¿Dónde encontramos una circunferencia? La encontramos en frascos que se parecen mucho a cilindros, como latas de leche, por ejemplo, o de otros productos, ¿no? Que siempre vienen en latas de forma cilíndrica. ¿Mm? Ejemplo, hay muchos ejemplos, pero particularmente he tomado estas dos latas de acá. No sé si llegan a apreciar. Una lata de leche, que es, y una lata de coaqui. ¿Sí? Entonces luego de tomar medidas con esta cinta métrica, he tomado, ¿no es cierto?, la longitud de su circunferencia y el diámetro para ambos. Y encontré los siguientes valores. Para la lata de eco tengo una longitud de 32 centímetros y un diámetro de 10.5 centímetros. El valor que me sale de pi, o sea, el valor de dividir longitud entre diámetro, ¿sí? Longitud entre diámetro es igual a 3.047 y continúa, ¿no? Tenemos varios decimales que no conocemos cuántos son. En la teoría tenemos una longitud de circunferencia de 24 centímetros, un diámetro de 17.4 centímetros y al dividir longitud de diámetro, o sea, tratar de encontrar el número pi, tenemos 3.243 y continúa, ¿no es cierto?, la cantidad de cifras, ¿no? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, al dividir la longitud entre el diámetro de diferentes circunferencias, encontramos números con cantidad de cifras diferentes e indeterminadas. ¿Sí? Si tratábamos de encontrar un promedio entre todas ellas, seguramente encontraríamos un número parecido a este. ¿Sí? Con una cantidad de cifras decimales, cantidad de cifras indeterminadas. Ese número no puede expresarse como una fracción, por lo tanto es un número irracional. Ahí está. Ese es el número pi. Por lo tanto, esta proposición demostrado que es falsa. La proposición número 3 dice de que la suma de dos números racionales nos da un número la suma de dos números irracionales nos da un número irracional. Pues bien, hay que recordar que los números irracionales también tenemos tanto positivos como negativos. Así que podríamos sumar un número irracional positivo con un número irracional negativo. ¿Qué es lo que podemos obtener? Miren aquí. Si sumáramos el número pi más su negativo menos pi, tendríamos el número 0. Pero el 0 es un número racional. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, esa proposición es falsa. ¿Está? Bien, entonces la respuesta es este de acá. Verdadero, falso, falso. A esta pregunta número 5. ¿Sí? Les mostraré entonces acá. Aparece ahí la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Verdadero, falso, falso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Será hasta el siguiente video. Cuídense. Nos vemos.